Para la segunda parte de esta clase de File System, vamos a meternos un poquito adentro, un poquito en profundidad, a ver lo que pasa eh, en términos de estructuras y cómo se implementa todo lo que vimos, aunque en realidad nos quedó una parte pendiente de la primera parte, que es seguridad y un poquito de rutas que vamos a ver ahora. Así que, concepto de ruta absoluta y relativa, nada, un poco repasar o por lo menos blanquear esto, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes de que para un archivo el nombre es lo mismo que la ruta, es lo mismo que la ubicación, ¿sí? Y es en definitiva una manera que tiene el sistema operativo para indexar un archivo, para poder encontrarlo por un nombre que el usuario entiende. Eh, y bueno, conceptualmente da la impresión de que el archivo está dentro de esa carpeta, pero en realidad no es así. Entonces, ¿por qué cuando yo escribo el nombre de un archivo, no pongo la ruta completa y alcanza con poner solamente lo que por ahí consideramos el nombre? Entonces, seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, porque estás parado en la carpeta Lala, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Qué significa estar parado en realidad en una carpeta? Yo podría agarrar y en realidad leer el archivo, pero expresando la ruta total. La respuesta es sí, ¿sí? Si yo hago cat barra Lala barra hola.txt, ahí hago lo mismo. Expresé la ruta completa y pude leer el mismo archivo, ¿no? Entonces, esto que escribimos acá es una ruta relativa, y esto, que ven acá arriba, es una ruta absoluta, ¿sí? ¿Cómo sería una definición? Bueno, la ruta absoluta arranca desde la raíz del file system, que en el mundo de Mac y de Unix en general, arranca con el carácter barra. Si estuviéramos en Windows, arrancaría con una letra y dos puntos, ¿sí? Eso es la raíz. Eh, si una ruta arranca con el carácter o letra que significa la raíz, entonces es una ruta absoluta, ¿sí? Y si no, es una ruta relativa. ¿Está bien? ¿Y cómo opera entonces la cuestión? Bueno, la realidad es que el nombre del archivo para el sistema operativo es en realidad el nombre completo. Este es siempre el verdadero nombre del archivo para el sistema operativo. Entonces, en realidad, cuando nosotros tipeamos la parte final, lo que está pasando es que el sistema operativo arma el nombre completo antes de realmente buscar ese archivo, ¿sí? Y ese nombre completo lo arma tomando lo que le mandamos, esta ruta relativa, y algo más, ¿no? El lugar donde estamos parados, ese directorio donde estamos. Bueno, eso se llama en realidad Working Directory, ¿sí? Acá lo podemos ver en una variable que se llama pwd o con este comando. Este comando significa print working directory, ¿sí? Y cuando yo hago cd y me voy a una carpeta, o sea, hago cd esto, después digo cd lala, lo que estoy haciendo, si ven conceptualmente me estoy ubicando en la carpeta, en realidad lo que estoy haciendo es cambiando esta variable del entorno que representa el working directory, el directorio de trabajo, ¿no? Y el propósito de este directorio de trabajo no es otra cosa sino servir de prefijo para que cuando yo tipee una ruta parcial y haga cat hola.txt, en realidad lo que haga el sistema operativo es generar un string que está formado por esto más el nombre que yo le pasé. ¿Se entiende? Eso es lo que en realidad hace el sistema operativo. Y dice, bueno, ¿cuál es el working directory? Ok, le sumo la carpeta, el nombre que me acabas de pasar y trato de armar una ruta absoluta. Y si esa ruta absoluta es válida, abro el archivo. ¿Sí? Naturalmente está bueno la ruta relativa porque es más práctico para operar, ¿no? Y aparte, manejarse de manera relativa está bueno, porque yo puedo laburar con los archivos que tengo sin tener que conocer su ruta absoluta, ¿no? Justamente de manera relativa, ¿no? Y puedo hacer
cualquier tipo de relatividad loca, como por ejemplo agarrar y decir, yo estoy adentro de un directorio, ¿sí? Pero si hago punto, punto, barra, punto, punto es una manera de referenciar al directorio padre. Entonces yo puedo agarrar y de esta manera referenciar a un archivo que yo tenía arriba, ¿no? Sigue siendo una ruta relativa, porque no arrancó con la raíz, ¿sí? Arrancó con estos dos caracteres especiales que en la gran mayoría de los sistemas de archivos significan, es como una especie de meta información que significa el directorio padre, digamos, como sea que se llame, ¿no? También yo podría agarrar y decir, quiero leer el archivo que está en un directorio o la 2, ¿no? Esto también es una ruta relativa, porque no arranca con la raíz, ¿sí? Se complementa con el working directory, ¿sí? Entonces, nada, dos formas de trabajar, está bueno un poco como para blanquearlo. Eh, la ruta, la ruta absoluta tiene de bueno que, sin importar, ¿cómo se define el working directory? Bueno, el working directory está dado porque todo proceso que está ejecutando en un momento determinado en un sistema tiene asociado un montón de variables de entorno, ¿no? Y dentro de esas variables de entorno y atributos, uno de ellos es el working directory de ese proceso, ¿sí? Cada uno tiene el suyo. Típicamente el working directory se hereda de el proceso padre que creó a ese proceso hijo, ¿no? Que le traspasa implícitamente su working directory, ¿no? Si yo estoy acá ejecutando comandos, los working directories de los comandos que ejecuto son donde yo estoy parado, pero eso es porque el proceso padre, bash, que ejecuta este proceso hijo, tiene ese entorno, entonces se lo pasa al proceso hijo, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero manejarme de manera relativa, es una buena manera de hacerlo. Si yo en realidad quiero acceder a algún archivo del sistema de archivos que no está dentro de un lugar relativo que yo conozco, si puedo expresar la ruta absoluta, está bueno porque eso me permite ubicar el archivo esté donde esté, ¿no? Si yo escribo esta ruta, ¿cuál es el problema de hacer esto? Esto. Que funciona si yo estoy parado acá, pero si yo estoy parado acá, también voy a un directorio más arriba, esta lectura ya no funciona, porque esto es relativo a mi working directory que yo lo acabo de cambiar, ¿sí? Ahora estoy en el directorio barra temp. ¿Está bien? Entonces, funciona siempre y cuando esas rutas, yo esté parado en el entorno que esas rutas esperan, ¿no? Pero si yo quiero referirme al archivo de manera independiente al lugar donde yo estoy parado, en realidad me conviene usar la ruta absoluta, como por ejemplo yo había hecho antes, ¿no? Acá, y de esta manera, no importa dónde esté. Como yo especifico una ruta absoluta, digamos, es válida siempre, no depende del working directory, ¿no? Entonces un poco nada, como para que tengamos ahí presente un poco pros y contras de esta forma de manejarse, ¿no? Y saber que los procesos tienen asociadas información, ¿no? Típicamente, digamos. Bueno. No hay mucho para decir de los directorios. Más que, digamos, son grafos acíclicos, ¿no? Los directorios, o menos deberían, en el sentido de que pueden tener subdirectorios adentro, que pueden tener subdirectorios adentro, ¿no? Y eso puede, desde el punto de vista del diseño, no terminar nunca. Y encima puede haber accesos directos, como el que vemos acá a la derecha, ¿no? Para que de distintos lugares se pueda llegar al mismo archivo, ¿no? Pero bueno, una estructura medio estándar que se mantiene hasta el día de hoy, no hay mucha vuelta con eso. El punto de montaje es un concepto que ya lo vimos por arriba y que tiene que ver con que desde el momento en que yo
enchufo en mi computadora a distintos dispositivos de almacenamiento, ¿sí? El que fuera, un disco de estado sólido, un pendrive, lo que sea. A partir de ahí, yo desde mi sistema de archivos puedo acceder a los archivos de cada uno de esos puntos de montaje. Y si bien, por ejemplo, en Windows arrancan desde raíces distintas, de alguna manera todos pertenecen al mismo espacio de direcciones posibles del file system. Y se acceden de la misma manera, o sea, sigo poniendo una barra, unos caracteres para especificar el nombre, ¿no? Es como que yo puedo usar la ruta de una carpeta o de otra independientemente y el sistema va a funcionar igual, ¿no? Porque de alguna manera termina siendo como que si todos los archivos estuvieran en un mismo lugar, ¿no? Entonces, ese único espacio de nombres engloba todos los posibles puntos de montaje que tienen por detrás cada uno un dispositivo distinto, ¿no? Que tal vez almacena la información de una manera distinta, que tal vez en algunos casos se puede leer pero no escribir, ¿no? Eh, en Windows es muy evidente porque el punto de montaje se marca en la dirección desde la raíz. En Linux no es tan así, sino que el punto de montaje puede arrancar en cualquier lugar. ¿Lo ¿Sí? vamos despidiendo, te parece? No, me falta un rato largo todavía de clase. Sí, lo siento. Y de vuelta estás tomando coca y no deberías. ¿Sí? Así que nada. Más tarde, volvé como va. Tengo que comer, ya te lo dije. Está muriendo de hambre, pobre. Pero bueno, la vida. Bueno, con respecto a lo que es protección, ¿sí? 3 estrategias que engloban un poquito todo lo que pasa en este universo. El acceso total es una estrategia, esto es un término medio académico, ¿no? Que habla de un file system en el cual no hay permisos, no hay protección y todos los archivos pueden ser accedidos por cualquier proceso que esté corriendo ahí, ¿no? Sistemas de archivos antiguos, algunos de ellos que persisten hasta hoy, como por ejemplo FAT, este sistema de archivos que les mencionaba antes, muy popular en Windows típicamente hace unos cuantos años, tiene un esquema de tipo acceso total, o sea, no hay permisos y cualquiera puede leer o escribir cualquier archivo, ¿no? Es un sistema sencillo, pero obviamente no garantiza protección, ¿no? La otra estrategia es de acceso restringido, es una en la que los archivos tienen propietarios y nada más. Entonces, hay usuarios en ese sistema operativo y por lo tanto, cada archivo puede acceder, cada proceso puede acceder a los archivos del usuario al que pertenece y nada más, ¿no? Ese es un esquema que también se queda un poquito corto. Y el esquema de acceso controlado es la estrategia esa es la que se usa más hoy en día, en la cual los archivos tienen usuarios que son propietarios, pero al mismo tiempo está especificado en los archivos los tipos de acceso que se pueden realizar desde el punto de vista de los propietarios y desde el punto de vista de otros usuarios que estén en ese sistema, ¿no? Para poder lograr distintos niveles de accesibilidad de acuerdo a lo que se desee. Entonces, acá una cosa importante a remarcar es que como atributos asociados al archivo para la protección, en el esquema de acceso total no vamos a tener ninguno, obviamente. En el esquema de acceso restringido vamos a tener que tener un atributo que sea el usuario dueño del archivo, el usuario propietario del archivo. Es un atributo, yo qué sé, el ID del usuario, ¿no? Que tiene que estar asociado a ese archivo. Y en este esquema, ¿no? Los que se manejan hoy en día, aparte de poder tener que especificar como en un atributo el usuario que es el dueño de ese archivo, también están especificados otros atributos que indican qué operaciones se pueden hacer sobre esos archivos, ¿no? Lectura, escritura, ejecución, son los típicos 3 casos, ¿está bien? Dentro de lo que es acceso controlado, algunas variantes. La de tipo Unix, digamos, no tiene un nombre muy formal, es la que aparece en Linux, en Mac, ¿no? Todos los sistemas de tipo Unix, que es una estrategia que guarda poca información, pero que es bastante práctica, ¿sí? Tiene 3 octetos de información, ¿no? Este es uno, este es otro y este es otro, ¿sí? Y la idea es, los archivos tienen
tienen propietarios, voy a ver si puedo graficar esto, ¿sí? Y al mismo tiempo, los usuarios pueden estar agrupados en... Pueden estar agrupados en grupos, valga la redundancia. Uy, la puta. Y entonces los archivos pueden pertenecer también a diversos grupos, en realidad a un solo grupo. Entonces, ¿cómo es la idea, no? Pues, improvisadamente me armo mi pizarrón. Bien, estamos en el correcto. Acá. Entonces yo tengo el archivo F1, ¿no? El archivo F2, el archivo F3. Me parece que la cagué con los ejemplos, pero no importa. Y supongamos tengo 3 usuarios, ¿no? Ahí va, los chamacos. Entonces, y tengo después grupos de usuarios, ¿está bien? Los usuarios pueden pertenecer a múltiples grupos. Por ejemplo, el del medio pertenece a 2 grupos, ¿no? Y después lo que pasa es que el archivo pertenece a un solo grupo. Por ejemplo, esto pertenece al grupo 1, esto pertenece al grupo 1, mientras que este otro pertenece al grupo 2. Y aparte los archivos tienen propietario. Usuario 1, usuario 2, usuario 3. Ahí los estoy dibujando, ¿no? Entonces acá no me entró ni a palos en el gráfico, pero lo voy a escribir un poquito más arriba. Este supongamos que pertenecía al usuario 1, ¿no? Y este pertenecía al usuario 2. Lo gráfico acá de costadito. Y este al 3, ¿no? Entonces la idea es, para el usuario 1, en este archivo, están especificados cuáles son los permisos. ¿Sí? Supongamos lectura, escritura. ¿Sí? Para el grupo 2, que está asociado al archivo, están especificados también los permisos. ¿Sí? Por ejemplo, lectura. Y para el resto del mundo, también están especificados los permisos. ¿Qué es lo que el resto del mundo podría hacer sobre este archivo? Supongamos en este caso nada, no puede hacer nada. ¿Sí? No sé bien qué carajo hice ahí, pero es como vacío, ¿no? Entonces, en este esquema bastante mal dibujado, ¿cuál es la idea? Cuando un usuario quiere operar sobre el archivo F1, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿O porque justo desmuteo? No, perdón. ¿Qué permisos le aplican? Bueno, si el usuario es el propietario, entonces le van a aplicar estos permisos, ¿no? Pero si el usuario no es el propietario, pero pertenece al grupo 2, entonces le aplicarán estos permisos. ¿Está bien? Y si el usuario no es ni el propietario, ni pertenece al grupo 2, entonces le aplicarán estos permisos. ¿Está bien? Por lo tanto, en el caso del archivo 1, el usuario 1 puede leer y escribir. ¿Sí? El usuario 2 no es el propietario, pero pertenece al grupo 2, entonces puede leer. ¿Sí? Y el usuario 3, que no pertenece ni al grupo 2 ni es el propietario, no puede hacer nada con el archivo. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Este es el esquema universal que existe en Linux, Unix, Mac de hace millones de años, o por lo menos, me atrevo a decir, desde hace unos 40 o 50 años. Uy, es un montón, es como 1.000.000 de años. Bueno. Nada, ¿qué tiene de interesante este esquema? Son muy pocos los atributos que hay que guardar, ¿sí? Con respecto a
a un archivo. O sea, ¿qué es lo que tengo que guardar? ¿Quién es el owner? ¿No? Un ID, ¿no? ¿A qué grupo está asociado el archivo, no? Vamos a poner acá atributos, archivo, ¿no? El owner. El grupo, ¿no? Un ID de grupo, ¿no? Y después que... Ah, mira, Google me estaba intentando... Momento, me están grabando todo el tiempo. Ah, cierto, ya sabía que lo hacían, no importa. Y después una parte de permisos. ¿Cuáles son los permisos owner, ¿sí? Del dueño? Y puede leer y escribir, ¿no? ¿Cuáles son los permisos del grupo? Puede leer, ¿no? ¿Cuáles son los permisos del resto del mundo? Lo escribo bien, ¿no? Nada, pero podría tener otra cosa, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, necesitas poner este ID, necesitas poner este ID, y después necesitas poder especificar esto que está acá, y con muy pocos bits se guarda, uno tiene un esquema que es bastante flexible, ¿no? En ese sentido. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo ven? Entonces, le pongo un poco de contenido a este archivo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Bárbaro, gracias. Bien. Este está contento porque es el propietario, ¿no? Es un tipo feliz, bueno, etc. Acá tenemos cómo se ve esto, ¿no? En la consola, ¿no? Los primeros 3 corresponden al owner, los segundos 3 corresponden al grupo del archivo y los siguientes 3 al resto del mundo. Y cuando listo y y en Linux hago un ls-l, ahí veo toda esa información, ¿no? Entonces ahí veo que el propietario del archivo es el usuario Esteban Masuero, el grupo al cual está asociado el archivo, en este caso se llama staff, ¿sí? Y acá están los permisos, ¿no? El propietario puede leer, escribir y ejecutar, el grupo puede leer y ejecutar, y el resto del mundo puede leer y ejecutar, por ejemplo, ¿sí? Nada, es un esquema flexible, interesante, útil, que nos da felicidad. Si en algún momento se encontraron haciendo chmod 777 y no entendían qué era, 777 significa, son los octetos que se corresponden con esto: lectura, escritura y ejecución para todo el mundo, el propietario, el grupo, el resto del mundo, ¿no? O sea, permiso total, es como anular el esquema de permisos. Y es una manera muy fácil y rápida de resolver un problema de algo no tengo permisos, pero al mismo tiempo generando un posible hueco de seguridad, ¿no? Bueno, matriz de acceso, la idea es cruzar, uno tiene una gran matriz donde cruza todos los usuarios con todos los recursos, básicamente, ¿sí? Con todos los archivos. Y la idea es, indico para cada archivo, para cada usuario, qué permisos se pueden llevar adelante, ¿está bien? Es eso, simplemente. Archivo 1, ¿no? Archivo 2, archivo 3, ¿no? Entonces yo ahí puedo decir, bueno, esta es la matriz, ¿no? Bueno, este puede leer, escribir, este puede leer solamente, ¿no? El usuario 2 puede ejecutar este archivo, ejecutar acá, leer. Una matriz que cruza todos los recursos con todos los archivos, ¿no? Naturalmente esto ocupa muchísimo más espacio, así que ese puede ser un tema a considerar como un punto en contra si lo comparo con el anterior, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué me da este esquema a favor? Una granularidad absoluta, ¿no? Para cada usuario, para cada archivo, puedo especificar en concreto qué se puede y no se puede hacer, ¿no? Si volvemos a este esquema, si yo tengo este esquema, ¿no? Y viene este chamaco y dice, ¿sabes qué? Yo soy un consultor especial en esta empresa y necesitaría poder acceder al archivo 1, pero
para poder leerlo, estoy en un problema. Porque este usuario, el usuario 3, no es el propietario del archivo, no pertenece al grupo 2, es más bien el resto del mundo. Entonces, los permisos para el resto del mundo son que no se pueden ni leer. Si yo cambio estos permisos y pongo lectura, logro que mi usuario lea, pero ¿qué problema me genera? El resto de los usuarios también puede leer. Entonces yo no quiero eso, ¿no? Si meto el usuario 3 en el grupo 2, logro que lea, pero tal vez el usuario 3 al estar en el grupo 2 también tiene permisos para otras cosas que no debería. Entonces lo que no me da un esquema como este es poder resolver casos particulares, casos granulares, ¿no? Excepciones, ¿no? Que no empalman con soy el owner o pertenezco a un grupo, ¿no? Este caso de acá sí me da eso, ¿sí? Con el costo de que tengo mucho más espacio ocupado en disco, ¿no? Bien. Y las listas de control de acceso son una versión mejorada de esto. Esto es lo que en realidad por ahí se usa a veces cuando se quiere algo mejor o más sofisticado que Unix, ¿no? Donde la idea es, para cada archivo, el término en inglés es ACL, ¿no? Es un término muy conocido en el mundo de la seguridad. Significa Access Control List, ¿sí? Entonces, vos tenés todos los archivos y en realidad, por cada archivo en tu sistema, ¿no? Si es un archivo, la puntita tiene que estar doblada, por favor. Ahí va. Por cada archivo, nada, armás una listita, ¿sí? Asociás una lista donde decís, bueno, el usuario 1, ¿no? Puede leer, el grupo 2 puede leer y escribir, ¿se entiende? Y acá pongo otra lista que digo, bueno, el usuario 3 puede escribir. Puedo armar un elemento que diga, el resto, en este caso puede leer, ¿está bien? Entonces, es tener esa lista, en vez de cruzarlos todos con todos, solamente asociar a los archivos los casos sobre los cuales quiero decir algo, ¿no? Y si un elemento no está en esa lista, es porque directamente, bueno, no puede acceder, ¿no? Es común que en sistemas de tipo Windows, y no sé si en Mac también, se soporten permisos de tipo Access Control List. En Linux es menos común, pero se puede activar, aunque no se suele usar tanto. Bien, ¿estamos? Entonces, todo esto en forma de atributos mete información asociada al archivo, ¿no? Bueno, contraseñas, ble. Acá, mira, había unos ejemplos que no sabía. Bueno, listo. ¿Estamos acá? Bueno. Acá es donde me doy cuenta que esta clase podría ser muy larga. Y me pregunto en voz alta, si por ahí queremos cortar antes, no hacerla completa. Total, la clase que viene sería... o sea, los temas serían en FAT y Extended. ¿Qué opinas, Fede? Y damos lo que no hayamos llegado. O sea, igual quiero dar un poco más, pero... Pero tenemos clase de práctica este sábado o no me acuerdo. no, tendría que ser el otro, lo quiero coordinar con el resto de los profes, pero tendría que ser el otro para que hayamos podido ver FAT y Extended 2. Calculo que están todos igual, así que no van a poder hacer práctica este sábado ninguno. Ok, perfecto. Digo, Extended y FAT, ¿en cuánto lo damos? 1 hora y media con toda la furia, ¿no? Ponele, más o menos. Sí, creo que no mucho más que eso. Bien, bien. Entonces esta parte no la damos completa, sobre todo para no matarnos, ¿no? Para no hacer llegar cansado hasta las 11 y cuando tenemos la clase que viene, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver si hacemos 15, 20 minutos más. Bueno,
Ahora sí, realmente entramos en profundidad un poquitito en lo que pasa por detrás, ¿sí? En un file system. Primer concepto importante para contarles es que todos los sistemas de archivos arman alguna especie de capa de abstracción, esta de la cual yo venía hablando al principio de la clase, que toma la forma inicialmente de lo que llamamos disco lógico, o se le podría llamar disco virtual, aunque no tiene nada que ver con el disco donde uno hace compras. Y es una especie de abstracción que se arman para poder manejar todas las persistencias de manera homogénea, ¿sí? Papi. 15 minutos, me faltan solo 15 minutos. Decirle a tu mamá, en 15 minutos comemos. No puedo hacer mucho más. Dale, dale, anda. Es muy poquito 15 minutos, es muy poquito. ¿Sí? Dale, anda. Papi, ¿Qué? ¿me puedes prestar el celu? Te habías portado muy malo, ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Te da permiso? Mm, Entonces yo tampoco te doy permiso. Te quedas acá. Igual hace mucho ruido el celular, no. Porque si no te quedas acá, te va a ver, no. No. Anda para allá, en 10 minutos, 15, comemos. ¿Sí? Papi, ¿Qué? ¿y si lo ponemos bajito? Ayúdenme, por Dios. No, porque después la ligo yo. ¿Por qué? Porque no está bueno que veas el celu porque te portaste muy bien y dijimos que no. ¿Sí? Aparte no te hace bien. ¿Sí? Dale, anda para allá. Ahora después me pongo un poco de tele. Dale. Mi tele, mami, también Un me segundo. la tele. Bueno, seguimos. Bueno, lo bueno es que estuve firme. Lo malo es que va a haber una crisis que va a durar unos 15 o 20 minutos, más o menos. Bueno. Bien. Disco lógico, entonces. Entonces, esto también se apoya un poco en la clase de entrada salida que todavía no vimos, pero cuando yo persisto en un disco, al final tengo obviamente, por ejemplo, un disco magnético, ¿no? Con platos, cilindros, toda una estructura que un poquito vamos a ver la clase que viene, la clase final. Pero lo que termina pasando es que, nada, si fuera un pendrive la estructura sería otra, si fuera un DVD la estructura sería otra. Entonces, el file system se arma de la idea de que tiene una especie de disco lógico con particiones todas iguales, llamadas bloques, ¿sí? Estos cuadraditos que vemos acá en el medio. Y independientemente de ese file system donde esté persistido, si es un disco magnético, estado sólido, lo que sea, siempre se genera la abstracción de este disco con bloques, uno al lado del otro, numerados, todos del mismo tamaño, ¿sí? Estos bloques no existen de verdad en el disco físico, ¿no? Es una abstracción y una configuración que hace el propio file system, y hay toda una capa del sistema de archivos que opera asumiendo esta idea de que hay un disco lógico formado por bloques que son cuadrados, todos del mismo tamaño, uno al lado del otro, ¿sí? Esto lo que permite es que gran parte de la lógica del sistema de archivos se pueda manejar de manera homogénea y igual, ¿no? No importa la persistencia que hay por detrás, escribo un bloque, leo un bloque, el bloque 0, el bloque 1, ¿no? Y me manejo siempre igual, no hay que cambiar esa lógica, ¿está bien? La mayoría de los sistemas de archivos manejan esa idea, ¿no? Entonces, esa abstracción lo que genera obviamente es que haya que, cuando uno tiene que escribir o leer un archivo, tenga que haber una traducción, ¿no? Desde lo que podría ser un archivo de una aplicación, que en el más alto nivel puede estar dividida en, por ejemplo, registros, ¿no? Pero porque supongamos que así tengo mi base de datos, ¿no? Un archivo que está formado por registros, algo de lo que el sistema operativo no tiene idea, digamos, lo conozco como aplicación, y cuando yo por ahí quiero escribir o leer, hablo con el sistema operativo, entonces entro al módulo de File System, y el File System dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es escribir bloques o leer bloques, ¿no? Entonces realiza esa operación, y en la capa final del File System hay un momento donde se hace una traducción, ¿sí? De los bloques que era una idea, que era una abstracción, a los sectores, en este caso, que realmente hay que escribir o leer. El sector sería esta
esta línea gruesa que está pintada acá, ¿no? Es un pedazo de una pista, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que está por detrás acá con respecto a esto? Los discos físicos tienen siempre predefinido cuál es su unidad de lectura y escritura, ¿no? En el caso de los discos magnéticos, el sector, que tiene un tamaño predeterminado para cada disco, ¿sí? Por ejemplo, un disco puede tener sectores de 512 bytes. ¿Está bien? ¿Qué hace el file system? Cuando se formatea, arma un disco lógico en su configuración y se imagina bloques que típicamente son más grandes, que están desacoplados del tamaño del sector donde está persistido, pero que guarda alguna relación proporcional, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bloques de 4 KB. ¿Sí? Entonces, eso lo que termina generando es que cuando yo como usuario, imagínense, tengo un registro cuya persistencia es, acá me falta en el ejemplo que ponga ese valor, ¿no? Pero imagínense que yo tuviera registros de 8 KB, porque así lo determinó mi base de datos, ¿no? Y persisto uno de estos registros, ¿no? Yo le digo al sistema de archivos, quiero escribir 8 KB, ¿no? En bytes. Adentro del sistema de archivos, la lógica del sistema operativo, lo que concluye es que si tiene que escribir 8 KB, es que en realidad tiene que escribir 2 bloques, ¿no? Continuos, porque cada bloque tiene 4 KB, ¿no? Y la idea es que este sistema está configurado de manera tal que cada bloque está uno al lado del otro, ¿no? Entonces el sistema termina decidiendo, bueno, voy a escribir 2 bloques, porque eso da el total de 8 KB que me habían pedido, dispara esa escritura, pero en realidad cuando se llega a la capa final del driver, que ya tiene que hablar con el disco físico, tiene que haber una traducción final donde el disco no entiende de bloques, sino de sectores. Entonces, por lo tanto, al disco se le termina diciendo, bueno, ¿cuántos sectores entrarían en 8 KB? 8 por 1024 dividido 512. 16. Entonces, esta parte final del file system le terminaré diciendo al disco físico, che, quiero escribir 16 sectores uno al lado del otro, que son los que se mapean con mis 2 bloques que yo quería escribir, pero que vos, disco, no entendés nada de bloques. Entonces, quiero escribir 16 sectores. Este sector, este sector, este sector, este sector. ¿Está bien? Entonces, esa traducción va y viene, ¿sí? Y es el precio que se paga para poder tener esta abstracción que permite al sistema operativo manejar gran parte de su lógica de manera homogénea, y bueno, y eso, ¿no? Y la aplicación, el código, el desarrollo, de hecho, por un programa, digamos, el proceso, tampoco tiene idea ni de los sectores, ni tampoco tiene idea de los bloques. Ahí el sistema, la aplicación, habla en bytes, ¿no? Típicamente, porque eso es lo que las interfaces le ofrecen, ¿no? Escribir tantos bytes, leer tantos bytes, etc. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos esta idea? Que algo no quedó muy claro, quedan dudas. Cuando Ahí, Esteban, en el chat, hay preguntas si esos son los famosos clusters. Correcto. En el file system FAT, que vamos a ver un poco en detalle en la clase que viene, a los bloques se les llama clusters, ¿sí? En el file system extended 4 y otras variantes de Linux, se le llama bloques, por ejemplo. Pero sí, son esos cuadraditos que vemos acá, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito del tema del formateo y vamos a volver sobre esto. Profe, ¿bloques y sectores era lo mismo? Sí, ¿no? No, no, no. Los sectores son la unidad mínima de lectura y escritura de un disco magnético, ¿sí? Eso ya viene definido por la arquitectura del disco, por el manual del fabricante, ¿sí? Los bloques es una unidad de escritura y de lectura del file system, no del disco, del file system, ¿sí? Y que puede comprender, cuando tiene que ser finalmente persistido, uno o más sectores, en este ejemplo. ¿Está bien? Claro. Y el clúster era el sector.
El clúster es el bloque, es otro nombre para el bloque. un bloque. Sí. Es otro nombre para eso mismo. Sí. O sea, para la parte lógica. Exacto, para esta organización Ok, lógica. ok, Sí. gracias. Sí. Entonces, vamos un poquito a hablar de partición y conectamos con algunos temitas más de ahí y de volumen. Bueno, alguna vez les pasó, tenemos un disco y el disco se puede particionar. ¿Qué significa particionar? Bueno, dividirlo lógicamente en regiones continuas, ¿no? En este caso, por ejemplo, este disco está particionado en 3 regiones, ¿no? Entonces los discos típicamente tienen al principio, en su primer cilindro o en los primeros bytes, depende de la implementación, una tabla de particiones, una pequeña tablita que indica si está o no particionado y, bueno, cuáles son esas particiones con un identificador de la partición, el tamaño y el comienzo y el fin de la partición, ¿sí? Esa es una primera división medio lógica, pero muy de bajo nivel, que se puede hacer. Y después arriba de eso, en estas particiones uno puede instalar un file system, formatear un file system. ¿Sí? Entonces, acá esto nos trae para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es formatear un disco, no? ¿Qué es formatear en realidad un file system? Bueno, formatear, por ahí uno tiene asociado con la idea de borrar información, pero en realidad formatear viene de dar formato, ¿no? Y significa realizar, digamos, anoten si quieren alguna definición, digamos, porque no la tengo acá, realizar en una partición las escrituras necesarias de acuerdo a una especificación de un file system, ¿sí? Para poder dejar todo configurado para poder operar de acuerdo a esa especificación, ¿sí? Entonces, cada file system, que es vamos a dar la definición de file system, ¿no? Pero formatear es eso, ¿no? Entonces, cuando se instala un file system y se escribe la información necesaria, para dejar preparado cómo se va a armar ese file system, naturalmente no se tiene en cuenta lo que había antes. Por lo tanto, cuando leas ese file system, no vas a encontrar los archivos que estaban antes. Entonces, de alguna manera se dice que se borraron. Pero en realidad es probable que los bytes estén por ahí volando, solo que no los puedas encontrar, ¿sí? Entonces, formatear es eso, ¿sí? Y se formatea una partición, ¿no? Puede llegar a pasar que el disco tenga una única partición y, bueno, listo, ocupa todo el disco, ¿no? Y entonces, al un disco poder tener muchas particiones, yo puedo instalar en cada partición distintos sistemas de archivos. No tiene que ser necesariamente el mismo. Y después lo que termina pasando es que desde el sistema operativo y para el usuario, eso se termina viendo como si fueran distintos discos, ¿no? Pero por detrás podemos saber que por ahí ciertas particiones corresponden a un mismo disco físico, ¿no? Entonces, definición de file system, ¿no? Que se las voy a también tener que dictar porque no está acá. Un file system es una especificación, ¿sí? Si tuviera que dar una definición y si yo fuera un alumno responsable que tomaría nota de lo escribiría, una especificación de cuáles son las características y funcionalidades que va a tener un esquema de almacenamiento de archivos, por un lado. O sea, puedo escribir, puedo leer, tengo permisos de escritura, de lectura, tengo directorios, no tengo directorios. ¿Sí? Es una especificación de las abstracciones y las operaciones que yo puedo hacer. Y al mismo tiempo, esa especificación indica cuáles son las estructuras, la metainformación que tiene que ser escrita en la partición y cómo tiene que ser usada para poder resolver toda esa partición, ¿sí? Todo eso es, de alguna manera, igual quedó grabado, lo que yo denominaría como la especificación de un sistema de archivos. ¿Qué es un sistema de archivos, no? Entonces, dada esa especificación, en esa especificación se definen cosas como, por ejemplo, el archivo más grande que vas a tener va a ser de 4 GB, por ejemplo. Se podría definir algo así. Sí, es que yo estoy en clase. Te voy a cortar acá, pero... Entonces, cuando yo formateo una partición, ¿qué es lo que estoy haciendo?
de acuerdo a la especificación del file system que yo elegí, escribo todo lo necesario para preparar para esas estructuras iniciales, creo probablemente algunos archivos iniciales, ¿sí? Les doy algún valor inicial y dejo todo listo para operar con esa partición bajo la especificación de ese file system. Y, por ejemplo, una de las cosas que se va a tener que definir cuando yo formatee va a ser qué tamaño tiene que tener este bloque, por ejemplo, ¿no? Todos los bloques son iguales en un disco lógico, en un formateo, pero ¿qué tamaño tiene que tener? Dado que es una abstracción, yo no tengo ningún acople directo con el disco donde estoy formateando. Entonces, los sectores son de 512 bytes. Voy a formatear instalando, por ejemplo, Extended 4. Bárbaro. ¿Qué tamaño de bloque tengo que elegir? 1 KB, 2 KB, 4 KB. Podría ser cualquiera de todos esos, ¿no? Entonces, eso es una decisión que se toma y que se puede configurar, si uno lo quisiera, en el momento de formatear. ¿Está bien? Y después, una vez que está formateado, ya está. Ese file system instalado no se cambia, digamos, ese tipo de información, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la partición es una región continua del disco que puede tener o no formato, digamos, ¿no? Es la definición cruda de esa división. Y después decimos que un volumen es una partición que ya fue formateada. ¿Está bien? Se le instaló un file system. ¿Ok? Esas son las terminologías que usamos en la cátedra para distinguir esos dos aspectos de un disco. ¿Está bien? El volumen es la partición, pero que ya está formateada. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá, más o menos? Bueno. Lo que seguiría de esto es... Profe, ¿puede volver a repetir lo de formateo? sí, formatear, o sea, se formatea una partición, ¿sí? Y formatear significa escribir toda la información necesaria en esa partición, típicamente metainformación, pero también ya crear archivos, para poder operar en esa partición de acuerdo a la especificación del file system que yo estoy instalando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un file system como FAT me pide que haya una estructura que es una tabla que tiene que estar al principio y que tiene que tener cierta información, por ejemplo. Bueno, entonces si yo formateo una partición para poder instalar el file system FAT16, que sería un modelo, entonces lo que hace el programita es escribir esa tabla al principio con los datos que se sabe que tienen que tener, ¿no? Poner algunos valores y listo. Te dice, ya está, ya formateé. Ya escribí esa tabla. Entonces, más adelante, cuando vos vayas a leer esa partición, típicamente los programas leen un poquito cierta información que hay al principio y se dan cuenta qué file system fue instalado, ¿no? Y te dicen, se instaló FAT16, se instaló FAT32, se instaló Extended 16, bueno, ahí estoy inventando. O tal vez te dicen, no conozco el file system que está instalado, ¿no? Que por ahí es lo mismo que te digan, no tiene formato. Porque de alguna manera, si no se conoce el formato, es como imaginar que no tiene formato, pero por ahí no se sabe. Y por ahí es un formato de verdad, solo que no está conocido por el sistema que lo está analizando, ¿no? Pero eso es formatear, ¿sí? Instalar un file system en una partición y dejarlo listo para poder operar de acuerdo a la especificación del file system, ¿sí? Y eso implica, obviamente, hacer una escritura inicial en esa partición, ¿no? Y típicamente, si había archivos bajo un viejo file system, perderlos, ¿no? No, perder por lo menos el rastreo de esos archivos de manera convencional, ¿sí? Por eso se habrán dado cuenta que por alguna vez les pasó que hay un formateo rápido y un formateo lento, a veces cuando formatean algunos volúmenes. No sé si les pasó. ¿Cuál es la diferencia? El formateo rápido es lo que yo acabo de describir. Escribo solamente las estructuras mínimas que necesito para poder decir, acá ya tengo un file system, ¿sí? El formateo lento, ¿qué hace? Borra los archivos, pero de verdad, ¿sí? Antes de instalar las estructuras. ¿Y qué significa borrar de verdad los datos en un disco? ¿Alguien sabe? Creo que se le decía bajo nivel, algo así. ¿Reescribirlo por cero? Reescribir. Reescribir primero todo el disco con algún valor cualquiera, yo qué sé, ceros, ¿no?
para básicamente pisar la información. Porque esa es la única manera de realmente en un disco borrar toda la información que había ahí. ¿Sí? Ese es el formateo lento, típicamente, ¿no? Si uno está medio paranoico porque tenía ahí cierta material que lo compromete, ¿no? Y vas a devolver la máquina del trabajo, bueno, si sos paranoico y tenés eso, tal vez quieras hacer un formateo lento, ¿no? Antes de devolver la computadora, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. Pero esa es la diferencia, ¿no? Por eso el lento tarda mucho, porque tiene que escribir toda la partición byte por byte, ¿no? El formateo rápido no. Escribe solo las estructuras mínimas que necesita para tener inicializado lo que necesita ese file system, pero después hay muchos espacios de la partición que no va a escribir nada, digamos, porque es como que todavía no hay información, ¿no? Para ese nuevo file system. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito más esto? De todas maneras, ahora, Sí, sí. con lo que vamos a ver en el último tema que vamos a ver ahora y lo que vamos a ver la clase que viene cuando veamos los ejemplos concretos de Extended, se va a terminar de entender qué significa esta estructura, estas estructuras iniciales y esto que tiene que escribir al principio, ¿no? Pero bueno, eso es formatear, ¿no? En Linux el comando típico es mkfs. En Windows, desde DOS, el clásico comando era format, ¿no? Pero en Linux el comando para formatear es este, ¿no? mkfs, ¿no? Make a Linux File System, ¿no? Es el comando que formatea una partición de acuerdo a el file system que le especifiquemos, siempre y cuando sea uno conocido para el comando y las 28.000 opciones que se le pueda especificar, ¿no? Bueno. Bueno, última parte de la clase. Para ya cerrar, y por qué no comer, esto de acá, ¿no? Típicamente cuando... ¿Qué pasa? Estaba haciendo unos anillos y aplastaste uno. Perdón, no me di cuenta. Lo tenés en la mano. Ah, ok. Toma. ¿Dónde está? Ah, ahí se cayó. Agárralo. Ahora ya no puedo volver a hacer los anillos. Papi, me costaba mucho. Perdón. Bueno, cuando yo miro un volumen en una partición que está formateada, tenga el formateo que tenga, el file system que tenga, típicamente va a tener no me gusta esto. Vamos a ir acá. Típicamente vamos a ver esto. ¿No? Imagínense que este rectángulo que ven acá es una partición que fue formateada. No se está viendo, ¿no? Ahí. Ahí se ve. Entonces, si yo formateo, nos vamos a encontrar primero con un sector inicial que típicamente se conoce como MBR, Master Boot Record, ¿sí? Que es donde está definido, esto va a estar al principio del disco, no solo de cada partición, específicamente del principio del disco, es donde está definida esa tabla de particiones, ¿no? Pero después de esa parte, ¿sí? Va a haber alguna especie de sector inicial o de región inicial que nosotros vamos a llamar la sección de control de volumen. Donde lo que va a hacer este sistema de archivos es poner información general sobre el volumen administrativa que es necesaria para poder trabajar con ese volumen, ¿sí? Esto no es información que el usuario final desea que esté ahí, está porque es necesaria para operar, ¿sí? Pero el usuario final la desconoce completamente, ¿no? Y obviamente ocupa un espacio, ¿no? Después va a haber cierto tipo de
de metainformación. Y esto tiene que ver con, por un lado, estructuras, listas, tablas que el sistema de archivos tiene que crear y mantener para poder operar, ¿sí? Por ejemplo, una tabla de los bloques disponibles, que indica qué bloques están disponibles y qué bloques están libres, por ejemplo, ¿sí? Y de alguna manera, atributos de los archivos podríamos considerarlo también como cierta metainformación también, ¿sí? Y finalmente, lo que nosotros nos estamos imaginando, que es alguna región donde realmente van a estar los bloques de datos de los archivos, ¿no? Acá realmente están lo que nosotros entendemos como los datos de los archivos. ¿Sí? Papi, Sí. se puede hacer los 3 anillos. Genial, están Era que buenísimos. estos no pegaban mucho. Exacto, aunque estás gastando todos los stickers, y te había dicho que tratemos de no gastarlos todos, pero bueno, me encantaron, como después mostrárselos a mamá, están buenísimos. No, uno para cada uno. Genial. El rosa es para mí, este es para vos y este es para mamá. Bien, bueno, me gusta. Entonces, esto que estamos viendo ahí arriba, todo esto es un... Toma, papi, ponételo. Estoy poniendo una flechita abajo. Todo esto es el volumen. ¿Sí? No sé si se llega a ver, pero estoy escribiendo volumen ahí abajo, ¿sí? Esto es una partición Ponételo, pa. formateada. ¿Sí? Ponételo. En este dedo, ¿está bien? Ponételo donde quieras. Gracias. Le voy a llevar este mamá. Dale. ¿Me siguen? Perdón que esto es medio quilombo, pero por eso, o sea, en esencia, cuando yo formateo e instalo un file system, todos más o menos van a tener esa estructura con variantes, ¿no? Que después iremos viendo con ejemplos reales, ¿sí? A veces la metainformación, a veces va a pasar que va a estar un poquito mezclada con los datos, a veces no está bien clara la división, y en otras veces sí, está más separada la división, ¿sí? Pero eso es lo que típicamente vamos a ver en un volumen. ¿Está bien? Profe, en el formateo rápido se sobrescribe la parte roja y parte azul, ¿se puede decir? Correcto, o sea, la parte azul, la parte roja, algunas partes que son necesarias sí, pero otras no, y de los datos, casi nada. O sea, tal vez el sistema de archivos tiene que tener creado un par de archivos iniciales, pero son poquitos y nada más, ¿entiendes? Entonces, de la parte de Claro. datos, tipo por ahí el 10%, de la parte roja, que es la metainformación, por ahí tenés un 50%, y la parte de control, sí, el 100% hay que escribirlo completo. Exacto. Claro. Pero Y esos obviamente programas, la parte más grande es la parte de datos, ¿no? En claro, espacio, ¿no? y los programas esos que recuperan archivos, ¿qué es lo que hace? O sea, se va al sector de datos, trata de reconocer el file system que antes estaba y trata de leer los Exacto. archivos. ¿Eso es lo que hacen? Exactamente. Trata de ver si puede reconocer, leyendo un poquito la metainformación y el control de volumen, si quedó algo, qué tipo de sistema de archivos es. Si lo reconoce, genial, porque sabe cómo tiene que leer los datos que hay acá, ¿no? Y si no, si no puede entender lo que hay acá, va igual, lee por fuerza bruta todos los bloques que haya en todos los lugares y trata de adivinar un poco por ingeniería reversa lo que podría llegar a ser un archivo, ¿no? Y muchas veces te devuelve algo que tiene sentido y otras veces no te devuelve nada, digamos, ¿no? O te devuelve cosas que no tienen sentido. Pero típicamente si puede detectar un poquito de la metainformación e inferir el sistema de archivos que tenías, aun si faltan estructuras, te va a poder reconstruir dónde empezaba y dónde terminaba algún archivo. Porque ese es el desafío, ¿no? ¿Dónde están los archivos acá? Tal vez esto que tenés acá es un archivo y esto que tenés acá es otro archivo, ¿no? Entonces vos tenés que reconstruir eso, ¿no? Es Claro. un poco... ¿Y todos se guardan así de forma compacta, por así decirlo? No, ¿O eso algunos se guardan de manera o eso lo dispersa. organiza el file system? Claro. Una Eso viene partecita arriba o qué sé yo. en la parte de la clase que hoy no vamos a ver, pero vamos a llegar a la clase que viene, que es la parte de asignación de bloques. Ahí vas a ver que a veces se guarda de manera continua y otras veces no. Depende mucho del sistema de archivos. Claro. Ok. Ahí, nada más. Ah. No lo toques mucho que se Pero va bueno, a salir. está buena la pregunta porque es un tema que conecta directamente con esto, ¿no? Así que efectivamente. Si vos escribiste todos los bloques con 0, ya está, pisaste todo y bueno, listo, ¿no? Bueno, entonces, con eso vimos un poquitito las típicas estructuras de un file system, ¿no? El bloque Le voy de a arranque decir a de mamá boteo, que decirle ya que ya está. terminamos, sí. El bloque de control de volumen,
acá donde dice directorios y FSB, tómenlo como que es la metadata, lo que yo les expliqué como la metadata, ¿sí? Y después, cuando arranquemos la clase que viene, vamos a hablar ya específicamente de la estructura de FSB y un poquito de los directorios, ¿no? Y de la tabla global, y esto no nos importa, y a partir de ahí empezamos a hablar de la asignación. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces hasta acá llegamos con esta clase. ¿Quedó alguna duda de lo que vimos? ¿Algo que quieren que repasemos? Ahí viene a ordenar, en un ratito viene, dijo. Vale, genial. Yo ya le dije, Nada por aquí, nada por allá. nada. Vamos a ver si había algo escrito. Bueno, ahí Fede creo que ya estuvo respondiendo un poquitito. Algunas cosas, gracias. Profe, a mí me queda una duda de la primera parte. Dale, para que dejo de grabar Ah, sí. y ahí vamos con eso.